El trabajo práctico número 3, que como les decía, para el módulo del jueves, o para casi todos, van a estar el día jueves de la semana que viene, se va a dictar. De todas maneras, lo anticipamos hoy para que ustedes, recién les decía, que vayan viendo el tema, si uno quiere ir practicando, entendiendo, buscando las normas serias que están en el PEDCO y demás, lo pueden hacer. Para los del módulo del martes, es decir, hoy a la noche, no sé si el profesor les irá anticipando algo, querrá empezar a desarrollar el trabajo, si no, se dictará la semana que viene junto a los alumnos y alumnas del día jueves, digamos, la semana siguiente, no esta semana, sino la siguiente. De todas maneras, concurran a la clase de hoy, porque tienen que entregar, y lleven por las dudas los elementos para trabajar por si el profesor decide que va a darle el trabajo práctico o va a comenzarlo esta semana. Bien, decíamos que las normas IRAN en el 4501, 2, apartado 1, 2, habla de los métodos de proyección de representaciones ortogonales. Bien, cuando nosotros entender un poquito el concepto de esto, es más que nada porque hablamos de proyecciones ortogonales y demás, y bueno, y el tema es esto, normas IRAN, ustedes desde el principio decíamos que nosotros tenemos que representar un objeto y además lo tenemos que hacer de forma tal que los entendamos todos, es decir, que podamos, cierra el micrófono por favor, de forma tal que podamos intercambiar información con otras personas que también o leen un plano o ejecutan un plano y lo podamos leer nosotros. Es decir, por momentos somos personas que generamos un plano y por momentos lo leemos, es decir, emisor y receptor de las distintas informaciones. El problema radica en que nosotros estamos teniendo en general objetos de 3D, es decir, nuestros objetos, las piezas y los elementos que trabajamos a diario son objetos en 3 dimensiones. Pero nuestro papel, nuestra hoja de papel es 2 dimensiones. El tema es que ustedes habrán visto que esos dibujos que vimos en las clases anteriores son perspectivas. En realidad son perspectivas que imitan al objeto 3D en un paño, digamos, en un plano de 2 dimensiones, bidimensional el plano. Bien, las normas ISO, que de ahí origina las normas ISO-E y ISO-A, tienen un método que hace que nosotros trabajemos con un objeto en 3 dimensiones y lo podamos transformar en 2 dimensiones en distintas vistas. Decíamos que las normas, hay normas ISO-E y normas ISO-A. La Argentina está adhiriendo al método de representación de normas ISO-E. Las ISO-E son normas de origen europeo y las ISO-A son normas de origen americano. Es decir, nosotros estamos usando, porque normas eran integra, adhiere a las normas europeas. Entonces, lo que ha hecho este método ISO-E es desarrollar entonces una cantidad de herramientas como para que nosotros podamos generar ese objeto en 2 dimensiones. Y que además todos podamos aprender cómo es la forma de dibujar ese objeto y podamos entenderlo. Bien, decimos para comenzar que un objeto, una pieza, tiene 6 caras. Es decir, que acá las tenemos, desde A, B, C, D, son las piezas, y F son las piezas, las caras de un objeto. Entonces, ¿qué hace? Cada cara del objeto, las designa como vistas. ¿Eh? Es decir, yo me paro frente a cada una de las caras del objeto, la veo,
y esa la designo como vista. Y además le pone un nombre que se llama anterior, superior, lateral izquierda, derecha, inferior y posterior. Son vistas, todas son vistas. Es decir, la representación de las caras la transforman en lo que se denomina vistas. Bien. Pero ¿cómo va a ser el paso de un objeto en 3 dimensiones a una representación en 2 dimensiones? ¿Cómo descompone un objeto de ese tipo en multivistas, es decir, muchas vistas? Esas vistas que va a descomponer se van a correlacionar entre sí para poder entender el objeto en su magnitud. Bien, para el método comienza a desarrollarlo a partir de un cubo que es un triedro es este cubo que vemos, que en este caso lo abrieron como para que nosotros podamos entender eh, cómo funciona el método. Pero es una pieza flotando en el espacio dentro del cubo con la equidistante, es decir, a igual distancia de techo, piso y laterales, y ahí comienzan a elaborar el método. Si nosotros nos ubicamos frente al objeto o a la pieza, eh, yo me ubico acá donde tengo el punto rojo, yo soy el observador, esta es la pieza, y por detrás tengo una de las caras de ese triedro o cubo. Bien, yo lo que hago, me paro, imagínense ustedes parado donde está el punto rojo, miro hacia la pieza y lo que yo estoy viendo lo proyecto sobre esa pantalla que es el plano que está posterior. Es decir, es observador, objeto, plano. ¿Cómo voy a hacer esa proyección? Va a ser ortogonal. ¿Qué quiere decir que es ortogonal? Quiere decir que yo lo que voy a hacer es dibujar lo que estoy viendo perpendicular al plano. Es decir, no estoy viendo las caras laterales, estoy viendo esta cara frontal y además esta cara que tiene una inclinación, pero que a la hora de dibujarlo yo dibujo las aristas que lo contienen y tengo la representación del plano de esta forma. Es decir, yo hice la proyección, lo que no me acusa esa proyección sobre el plano es el ángulo que tiene ese plano inclinado. Es decir, es como si yo empujara la pieza y la estampara en el fondo y comienzo a tener una proyección ortogonal porque es perpendicular al plano y solamente veo las aristas que corresponden a los planos que están paralelos al plano posterior, digamos, el plano de proyección. No estoy viendo ni lo que tengo arriba, ni el costado, nada, solamente eso. Entonces ya con en ese criterio ya generé lo que se denomina la primera vista. La primera vista la denomina el método A. Es correspondiente a la vista anterior. Y esa primera vista se supone que es la más importante de la pieza, es decir, la que contiene mayor información. Cuando digo mayor información es que tengo más aristas visibles de la pieza. Es decir, que me está mostrando la cara más importante o la vista más importante de esa pieza. Bueno, yo lo que hice es proyectarla, la pieza sigue manteniéndose en el espacio, y luego me ubico en la parte superior, acá donde tengo el puntito, y vuelvo a hacer el mismo proceso. El observador, el objeto y la proyección sobre el plano. En este caso sobre el piso del triedro o del cubo. Yo voy a estar viendo el rectángulo este superior, el plano este que es inclinado, pero igual lo veo como un rectángulo en la parte inferior, y finalmente un rectángulo que es esta superficie que está oculta o semioculta, que la tengo proyectada de esta forma en la parte inferior. El procedimiento, y es que es importante que queden claros, son las caras que están paralelas al plano, paralelas, o aunque esta no esté paralela, que están proyectándose ortogonalmente sobre la superficie. Es decir,
que veo las aristas que contienen las caras esas y nada más. ¿eh? Y lo estoy haciéndolo sobre la cara inferior, digamos, del objeto. Y esa la voy a denominar B. ¿Mm? Bien, sigo el proceso y hago lo mismo ya ahora, en este caso, voy a ubicarme desde este otro punto, ven en el puntito rojo. Daniel, Sí, yo lo que recibo es cada vez que vos hablas se me apaga la pantalla. No sé si a los demás le pasa lo mismo. Es a vos solo, profe. No, a mí no. Ah, bueno, entonces sigan. Soy yo solo, no tengo problema. Seguí. bueno. Bien, entonces lo que estamos viendo acá es que yo me ubico como observador. Fíjense que lo que estoy haciendo es no dar vuelta la pieza, no estoy corriendo el objeto del lugar, la pieza del lugar. Lo único que se está moviendo en el espacio es el observador, es el puntito rojo, que serían ustedes mirando una pieza. Entonces vamos a proyectar lo que estamos viendo, en este caso la figura esta, que aparece recortada, y en el fondo comienza a proyectarse. Acá en esta vista aparece un elemento nuevo. El plano, hay un plano o un plano oculto, lo ven acá atrás. Bueno, ese plano oculto nos da, por supuesto, una arista oculta, que lo vamos a representar con trazos cortos, que es una línea fina con trazos cortos, que es, digamos, la forma de representar las aristas ocultas, decíamos. Mientras que todas las aristas que estamos trazando con línea continua gruesa son las aristas visibles. Ya tenemos la definición. Bien, ahora a esta altura ya tenemos la vista A, la B y la C. ¿Y a dónde llegamos? Llegamos que esas tres vistas, Norma Siran, o el método ISOE, la denomina como que son las vistas principales. La denomina vistas principales. Y el nombre, más allá de las letras, son vista anterior, representada con A, vista superior, representada con B, y vista lateral izquierda, representada con C. Esos son el grupito de las vistas principales, y se supone que son las tres vistas que tienen mayor información para representar una pieza. Es decir, no designo una vista que solamente le veo la espalda a la pieza, sino las que tienen mayor conformación y las que van a contener la mayor cantidad de vistas o aristas visibles posibles. Una vez que yo ya tengo eso, que tengo en claro que son las tres, yo continúo proyectando. Antes quería comentarle algo. Cuando uno dice, bueno, yo estoy acá en la vista, la B es la vista superior. Y ustedes dirán, pero lo dibuja en el piso. Y la vista anterior la dibuja en el fondo. Y la vista lateral izquierda la dibuja a la derecha. Entonces, lo que uno tiene que ubicarse que es de donde miro, es la designación. Es decir, yo estoy mirando con el puntito rojo acá arriba, estoy mirando desde arriba, estoy mirando la vista superior de la pieza, aunque la dibuje en la parte inferior del cubo. ¿Se entiende? Es decir, desde donde yo me paro, tengo la vista. Yo voy de este otro lado, donde está el punto, y estoy viendo la lateral izquierda, es decir, que estoy viendo el lado izquierdo de la pieza, aunque la proyecte a la derecha. Bien, continuemos. Ahora vuelvo a hacer lo mismo con las vistas, las vistas restantes, es decir, me ubico en la parte, me ubico en la parte posterior y voy a tener la proyección de la vista lateral derecha, es decir, que estoy mirando desde mi derecha y lo proyecto sobre este plano. Sigo el procedimiento exactamente como veníamos haciendo, me ubico en la parte inferior, veo la parte superior con sus bordes ocultos,
y finalmente me ubico en la parte posterior de la pieza, en la parte de donde, mirando donde está la vista A, para adelante y proyecto la F. Bien, ¿qué hice con eso? El procedimiento es el mismo, la pieza se mantuvo en el espacio, y si ustedes miran, están todas correlacionadas, ninguna se ubicó, la parte más alta en en todas las caras coincide, está todo correlacionado. Si ustedes miran las proyecciones, se correlacionan, coinciden, digamos, todas las vistas. Así que la pieza no se desplazó en el espacio, ni mucho menos. Las tres vistas que yo obtuve, eh, que serían la D, la E y la F, son vistas inferior, la E, miro desde abajo, vista lateral derecha, la D, que estoy mirando desde mi derecha, desde atrás de la pieza, y lo mismo hago con la F, y las denomino vista inferior, lateral derecha y posterior. Es decir, serían como opuestas a las principales. Y este grupo de las tres vistas serían las vistas secundarias. Así la denomina Norma Siran. Es decir, que supuestamente tendría que tener menor carga de información en cuanto a mostrar aristas visibles o bordes visibles que las otras. De todas maneras son importantes porque a veces las necesitamos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo dibujo un objeto, voy a representar una pieza con las vistas necesarias. Es decir, si yo tengo una pieza compleja, voy a necesitar las 6 vistas. Si yo tengo esta pieza que estoy viendo, creo que con 3 estaría funcionando porque doy toda la información. Y si yo tengo una arandela, con 2 vistas está bien, porque estoy viendo los diámetros y después el espesor. Es decir, que cuando yo represento un objeto son las vistas necesarias. Las vistas necesarias de las 6, las que hagan falta. Lo importante es tener en claro que cuando yo voy a representar, elijo en las 3 principales toda la carga de información posible. Bien, una vez que yo ya tengo ese cubo, esa pieza representada y proyectada en las distintas caras, Norma Siran, lo que hace el método ISOE es desarma ese cubo, lo desarma tal como lo vemos en la parte inferior, es decir, la parte de lo que vemos en la parte inferior de la hoja, es que la pieza A, la anterior, la C, que está acá, se proyectó de este lado, la F, que es la posterior, y lateral derecha, que sería la que está de este lado. La superior quedaría abajo y la inferior quedaría arriba. Lo que hace Norma Siran o el método ISOE, es partir de la vista anterior y desarma de esta forma el cubo. Es decir, no hay otra forma de desarmarlo para ello, sino de esta forma. Entonces nosotros busquemos la correlación entre lo que es el cubo y lo que son las vistas. La anterior que proyecté al fondo, y después cuando llego a lateral izquierda, que es la C, está dibujada a la derecha, que es lo que yo les decía recién, pero es de donde yo miro. Vamos al cubo, de donde yo miro, es la forma que representa, o que lo representa a la derecha. Cuando desarmo el cubo también, si yo miro desde mi izquierda, represento la lateral, de mi derecha, represento la lateral derecha a mi izquierda. Y en igual forma tenemos la superior, que la representa abajo, y la inferior arriba. Y la posterior queda al final. Y si ustedes miran con atención, la anterior y posterior son opuestas. Es decir, en una veo las vistas visibles, las aristas visibles, en la otra voy a mirar la pieza como si estuviera espejada con las aristas ocultas. Lo mismo ocurre entre la anterior, entre la lateral izquierda y lateral derecha, entre inferior y superior. En una la veo visible y en otra veo las aristas ocultas. Bien, este método tiene el símbolo que estamos viendo en la parte inferior, a la derecha, que es la figura esta 4, digamos,
es un cono que truncado, le falta la parte superior, y lo estamos viendo. A la derecha, lo que está a la derecha, son dos circunferencias. Estas dos circunferencias corresponden a la parte superior de ese cono que vemos de costado, tenemos el diámetro menor. Y la base del cono lo tenemos representado, visto desde arriba, con el diámetro mayor. Es decir, a la derecha vemos el cono visto desde arriba, y después, tal como lo hace Norman Siram, bueno, lo volcamos y genera la vista lateral. Por eso, cuando nosotros decimos que representen, tienen que coincidir la base del cono este con el diámetro mayor y el diámetro menor con la parte superior del cono. ¿eh? Es la forma de representar. Por eso que nosotros pedimos que sea hecho con instrumental en el rótulo, y es solamente un símbolo. Es decir, cuando yo abro un plano, en la carátula ya estoy viendo en qué método se está representando. Entonces yo digo, si encuentro este simbolito, digo, es el método ISO. Bueno, esa sería la importancia de tener el símbolo bien representado con instrumental en el rótulo. Bueno, acá ya tenemos más grandes las que son las aristas, las vistas, donde vemos aristas visibles y ocultas, pero el método lo que nos propone al haber dividido en vistas la pieza, primero que tengo toda una correlación en anchos y ubicación de piezas. Si ustedes miran en todo sentido, ustedes se van a encontrar con que tienen la misma altura, el mismo ancho, hay correlación. Inclusive entre la vista, por ejemplo, superior, si yo pusiera un compás apoyado en el extremo de la vista A, tienen la misma distancia, y es como que hay una correlación entre el ancho de la vista C y el ancho de la vista B. Es decir, que están todas coincidentes. ¿Qué nos lleva a esto? A que nosotros, como lo dividimos en 6 vistas, tenemos que leer todas las vistas en conjunto. Yo, para entender ese plano inclinado, que antes lo veía en perspectiva, en la vista A veo un plano que es un rectángulo nada más. Y tengo que recurrir a la vista C y a la vista D. Es decir, como para poder entender que ese plano está inclinado. ¿Se dan cuenta? Es decir, es la forma de leer y dividir en 6 vistas una pieza. Bien. Bueno, ahora, y solamente en forma, digamos, para establecer una diferencia con el otro método que nosotros decíamos, que es el método ISOA, que es el método americano, que es una forma de representación. Pero para entender conceptualmente cuál es la diferencia, nosotros lo que vamos a hacer, acá está el puntero rojo, que digamos que sería el observador, lo ubicamos frente a la misma pieza, frente al mismo cubo, frente al mismo triedro, y ponemos el observador también en la misma posición, por ejemplo, para obtener la vista anterior. Y si ustedes ven la diferencia, es que antes teníamos el observador, luego la pieza, y finalmente esa pantalla que era donde proyectaba la vista. Es decir, esa era la secuencia. Bueno, en el método americano está el observador en la misma posición, pero el plano que estaba en la parte posterior de la pieza, por detrás de la pieza, lo anteponen a la pieza. Es decir, queda el observador, el plano y la pieza. Entonces, ¿qué ocurre? Para representar la vista anterior, ya no lo proyecto sobre el plano posterior, digamos por detrás, ortogonalmente, sino que ortogonalmente la proyecto sobre el plano que tengo frente mío. ¿Se dan cuenta dónde está el plano? Acá está el plano, acá adelante, y la pieza se proyecta hacia adelante y no hacia atrás. Esa es la forma de ver el método ISO-A. El triedro es el mismo, pero a la hora de desarmarlo,
lo tenemos desarmado de esta forma. Es decir, exactamente opuesto a lo que era anterior. Lo que era lateral derecha, lo que era lateral izquierda, es como si estuviera espejado. ¿Eh? Ese es el método ISO-A. ¿Se acuerdan que la vista, por ejemplo, vamos a analizar la vista superior? Yo la tenía en la parte inferior. El B estaba en la parte inferior, porque yo miraba de arriba, proyectaba abajo. Bueno, ahora, en este esquema de ISO-A, lo que hago, la tengo proyectada en la parte superior, es decir, por la forma que estoy observando. Es decir, como que al observador, cuando yo volviendo al piedro, en vez de proyectarlo, se me viene hacia mí la vista. Cuando lo tengo proyectado así, el resultado es este, del desarme del cubo y la ubicación de las vistas. ¿Eh? De todas maneras, eh, ustedes verán que hay correlación entre las vistas y si bien uno se maneja con el método ISOE, que es lo que vamos a respetar, porque es el método que adopta Norma Ciran en Argentina, si ustedes me prestan con atención, si viene un plano que ustedes desconocen y trae este simbolito, se dan cuenta que es opuesto. Es como que cuando yo estoy dibujando el cono que está parado de punta, lo estoy viendo, y lo proyecto hacia un lateral, es como si tuviera un espejo, ¿ves que se proyecta distinto? Bueno, este es el símbolo ISOA. Si viene con ese símbolo, quiere decir que es el símbolo ISOA, este. De todas maneras, si ustedes en algún momento, sabiendo el método ISOE, se les cruza un plano ISOA, pueden hacer un esfuerzo, porque en realidad, si ustedes recuerdan que es una forma diferente de observar el juego del observador, plano y pieza, lo vamos a tener representado así, y podemos llegar con un poquito de análisis, podemos llegar a entenderlo, porque en definitiva lo que hizo es desarmarlo, el triedro es el cubo, y observarlo de otra forma. ¿Mm? De todas maneras, esto viene bien como para que nosotros entendamos esto, pero vamos a seguir desarrollando nuestro cursado y todo lo que se haga acá en Argentina va a ser a través del anterior, el método ISOE. Bueno, eh, nosotros acá, volviendo al simbolito, y este es el símbolo ISOE, está muy pautado ya como tiene que ser. Hay un diámetro H, que es H mayúscula, que es la base del cono, y un H minúscula, que es la base de la parte superior del cono. Ese H de la base también se representa en la altura del cono, ¿no? Cuando se ve lateralmente. Cuando hablo de D, siempre D es el espesor de la línea. Bueno, esta sería la separación entre la vista, que sería desde arriba, y la lateral del cono. Esa sería la forma exacta de representarlo. Bien, y también, como todo, lo de Norma Ciran está muy pautado, y acá tienen todos los elementos, desde D, de los espesores, de acuerdo a los tamaños, correlacionado con dimensiones en milímetros, la altura de letras y demás. Bueno, eso se lo dejamos para que ustedes los vean. Y este es el símbolo ISOE, y bueno, ya está. Un poco para que ustedes lo vean comparado, método ISOE y ISOA, eh, acá están teniendo lo que es a la derecha, arriba, el observador, ven el ojito del observador, y lo que se proyecta en el fondo sería lo que está pintado en verde, que serían caras paralelas, y esta inclinada, por ejemplo en esta pieza, que es el amarillo. Y en cada una de las vistas, por ejemplo la vista lateral izquierda, ven lo que se proyecta es el azul, y nada más que el azul, ¿ven? Esos dos lugares. En la vista superior se proyecta el plano que está en amarillo y el rojo
que es el plano paralelo al plano de proyección. Y bueno, y así, bueno, estas serían como, esta es una pieza que tiene las tres vistas y la parte de atrás son prácticamente sin información. Vamos a tener, bueno, muchos bordes ocultos, y bueno, eso sería. En la parte inferior vemos el método ISOA, en la forma que se proyecta. Y ustedes ven que lo que es el verde, que serían los planos paralelos para proyectar la vista anterior, y el amarillo se proyecta, en vez de en el fondo, se proyecta hacia adelante. El observador se mantiene siempre en el mismo lugar. Bueno, acá tenemos más claramente el ISOE, con los colores de proyección. Digo, ¿esto por qué viene bien? Porque nos muestra que no estamos viendo cuando proyectamos la vista ISO-A, la vista anterior, no estamos viendo las caras azules ni rojas, estamos viendo solamente las caras que son paralelas al plano de proyección, más esta inclinada que aparece en las dos vistas, bueno, de esta forma. Bien, esto sería el ISO-A, también con su forma, ven hacia adelante, y esto sería básicamente lo que corresponde. En el ISO-E, la vista, muchas veces ustedes van a encontrar, esta es una pieza con tres vistas, las principales. Muchas veces ustedes si buscan, por ahí van a encontrar la vista anterior como expresada como alzado. Especialmente los españoles usan ese término. Y entonces vemos que el alzado, que es en esta vista, que la perspectiva muestra las vistas principales, y la tenemos dibujada en este lugar, como anterior. Ven las aristas bien proyectadas, lo que estoy viendo. Y después vemos la lateral izquierda, que sería desde este costado, para allá, y lo vemos acá. En este lado están apareciendo en esta vista bordes y aristas ocultas. ¿eh? Y en la vista superior también. Y acá decimos que cuando definimos qué dibujamos, son bordes y aristas visibles. Bordes, aristas son las que nosotros vemos, las que tocamos, las que hay un quiebre de un ángulo, que se genera una arista. Y los bordes son aquellos, decíamos, que sin estar delimitado por ninguna arista, se proyectan igual o se ven. Por ejemplo, si vemos un caño que no tiene ninguna arista, pero nosotros lo miramos y vemos los bordes de ese caño. En este caso, como es un orificio, tenemos los límites superior e inferior de ese orificio que se dibuja con bordes ocultos, que es de línea fina. En este caso no se ve, no se observan, pero son así. Y después, finalmente, las aristas que están acá adentro. Bueno, esas serían las aristas y bordes ocultos. Lo mismo en la parte, en la vista superior. Bien. Bueno, acá, este es un caso muy simple, donde tengo una pieza, y ahí se ve claramente cómo se proyectan las vistas, los rayos proyectantes, y cómo se proyecta la vista superior, y la lateral izquierda, y la superior. ¿Ven? Que hay una correlación entre la ubicación de las vistas que luego, cuando lo desarmo, se verifica. Bien, ese sería el primer, lo que sería la primera parte de lo que podríamos estar viendo. De esto. Bueno, ahora vamos a ver una segunda presentación. Ya lo estamos poniendo enseguida. Bueno, acá tenemos un ejercicio donde vamos a proyectar las tres vistas principales de un objeto, de una pieza de tres dimensiones, y esta es la forma que nosotros tenemos de la pieza que vamos a resolver. Bien, comenzamos
ubicando esto. Nosotros decimos que una pieza tiene 3 dimensiones y que están expresadas entre el eje X, el Z y el Z que es vertical, y horizontalmente tenemos el Y y el X. La pieza como que la ubicamos en ese ángulo y vamos a tratar de realizar las 3 vistas principales observando cómo se van resolviendo las vistas. En este caso se ubican puntos en los vértices de los lugares donde hay intersección. Bien, una vez que hice esto, digo, voy a dibujar la vista anterior. Si yo pienso que la vista anterior es la que tengo en este lugar, la vista lateral izquierda, vista de este otro lugar, y la superior de este otro. Si nosotros cambiáramos la ubicación de las vistas, que nos quedarían superficies, que sería como una escalerita muy oculta, entonces no nos sirve. Y decíamos que tenemos que reflejar las vistas y aristas visibles. Bien, de ser así, yo lo que estoy diciendo, que si me ubico acá donde tengo el puntito, esta sería la vista anterior. Y la vista anterior, en el espacio, decíamos que son 3 vistas, pero estarían ubicados, la vista anterior, entre el eje Z, que es el vertical, y el eje Y. Es decir, que yo, parado desde esta ubicación donde estoy, voy a comenzar a proyectar las aristas sobre digamos, sobre esa pantalla que significaría que esos 2 ángulos que me generan un espacio de proyección o pantalla donde voy a un plano de proyección. Bien, esta la voy a denominar vista anterior. Y digo, bueno, si ustedes van siguiendo, la 1, que sería la proyección, todas estas aristas se proyectan sobre el límite del eje Z, marcando la altura de la pieza. Horizontalmente, 5 es esto, y desde el punto 0 hasta el punto 5 voy a tener horizontalmente mostrado cómo es el largo de la pieza. En la parte superior voy a tener el punto 1 y 2, que es lo que me aparece en la parte superior, donde está la parte más reducida de la pieza. Y luego comienzo a bajar hasta el punto 3, que estamos viendo la perspectiva. Estamos proyectando, es decir, estamos llegando a la proyección de todos estos elementos. Bien, después el punto 4, que estamos viendo, y finalmente cerramos en el punto 5. Bueno, ¿qué hicimos? Hicimos el borde perimetral de la pieza, nada más. Pero internamente nos faltan algunos. Entonces, ¿qué nos faltan? La proyección de este punto del 11 al 14, que está superpuesta con el 18, 15, y que se dibuja en esta ubicación, que nosotros lo vamos a ver entre el punto 3 y 14. Lo que pasa es que como están proyectando en el fondo, le asignan el punto 3 y el 14 que sería ese. Bien. Luego cerramos con esta arista horizontal entre el 15 y 16 que coincide entre el 13 y 14. ¿Mm? Bien. Y finalmente nos está faltando una arista, que sería la que representa 18,7, que está superpuesta con 11, 8, y que se proyecta sobre el plano como 3 y 7, digamos. Se tomaron dos puntos, pero fíjense que hay planos que nos generan, que tienen 2 aristas. ¿Eh? Entonces estoy dibujando. Ya tengo representada las vistas anteriores. La L, este cuadrado y este otro cuadrado que está superior, son proyecciones ortogonales sobre el plano de proyección comprendido entre el eje Z e Y. ¿Mm? Bueno, una vez que ya tengo esto, aparecen las indicaciones de la vista anterior, y ahora vamos a generar
la vista superior. La vista superior, decimos que estamos viendo la pieza desde arriba, por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay una correlación entre el ancho de la pieza y la vista que voy a representar. Entonces, si ustedes miran la vista anterior, cómo se proyecta una línea auxiliar que me delimita la pieza. ¿Ven? Y luego, una vez que yo ya tengo la delimitación esa, voy midiendo el ancho entre el punto 1 y 9 y lo proyecto, porque lo estoy viendo desde arriba. Posteriormente mido el punto 7, 8 y me genera el otro cuadrado. Son cuadrados que estoy viendo de la vista superior y que estoy proyectando en el piso entre los ejes Y y X. Es decir, que generan un plano de proyección. Bueno, tenemos entonces el primer cuadrado en la parte superior junto al ángulo y luego comienzan a aparecer los otros tres que corresponden a esto. ¿Mm? Bien, entonces ya tengo la vista superior. Y finalmente, para realizar las tres vistas principales, me faltaría la lateral izquierda. La lateral izquierda estaría comprendida entre los ejes Z, es decir, la altura, y el Y, el otro que es el otro que configura junto a Y, X, el piso, digamos, ¿no? Nada más que en este caso lo estoy viendo entre la línea Y y la altura. Bien, lo primero que estoy haciendo en este caso, como lo hice anteriormente, proyectar la altura de la pieza de la vista anterior sobre la vista lateral izquierda. Y si ustedes ven en la parte inferior, en la vista superior, hay un dato I y M, que luego lo traslado y lo proyecto, es decir, es como que si yo hiciera con un compás un arco, haciendo punto en la parte inferior, digamos, si estuviera en este ángulo de la vista anterior, si yo pusiera un compás, fíjense que yo estoy transmitiendo, estoy representando el punto I, el tramo I, o el segmento I, y lo proyecto sobre la vista lateral izquierda. Y lo mismo voy a hacer con M. Entonces, ahí tengo un entrecruzamiento de información de la vista anterior y la lateral izquierda. Ese entrecruzamiento de información, que no es menor, porque me permite configurar tanto la altura como usar la vista superior, y me va resolviendo la vista lateral izquierda. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Es decir, que no hay forma de equivocarse. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es entrecruzar información entre la superior y la lateral y la anterior. Y voy analizando qué veo y qué veo en oculto. En este caso no hay nada oculto, pero que veo en vistas visibles, ocultas. Y cuando yo hago ese proceso, si yo veo que cuando me equivoco, no me cierran la información. Es decir, como que digo, bueno, ¿cómo esto que está visible pasa a ser oculto o no me coincide las alturas? Y bueno, eso también es una forma de verificar que estoy haciendo bien las cosas. Bueno, y acá tengo las tres vistas, anterior, lateral izquierda y superior. Bueno, ese sería un método. Y finalmente, para terminar con este método, vamos a ver rápidamente esto. Acá tenemos una pieza con las tres vistas, porque el tema es esto: cuando ustedes hagan el trabajo práctico, hay dos piezas o tres piezas que se le va a pedir que la hagan las tres vistas principales y una que se van a pedir las seis vistas. ¿Mm? Bueno, esta pieza que estamos viendo, lo que nosotros observamos es, en perspectiva,
y ahí lo que en la parte inferior y lateral, lo que aparece en colores y números son las cotas, es decir, la información de acotaciones que nosotros no vamos a usar en estas clases, en las clases que vienen ya se va a dar el tema. Y decimos que esta es la vista anterior, digamos, no vamos a hacer el desarrollo, pero la vista anterior, ¿qué se incorpora? Bueno, no se ven claramente, porque no sé por qué no salieron, pero los orificios que nosotros estamos viendo en perspectiva, se van a representar, que aparecen con ese color celeste, se van a representar con trazos cortos, acá no se alcanza a observar. Y luego, donde tenemos un agujero, un orificio como este, siempre se representa con trazo largo, punto y trazo largo, y sobresaliendo de los costados, coincidente con el eje del orificio, ese que estoy representando en bordes ocultos, se representan un eje de simetría. ¿Eh? Solamente en piezas que decimos de revolución, es decir, cilindros, agujeros o piezas circulares en forma cilíndrica, bueno, en el centro se coloca esos ejes que son ejes de simetría, así que está indicando que hay una doble simetría en todo el perímetro que conforman ese círculo. Y se colocan de esa forma, sobresaliendo lateralmente 2 o 3 milímetros de esta forma. Se traza con línea fina, punto, el mismo valor que la que hago trazos cortos, la diferencia que lo hago con una línea trazo largo, punto y trazo largo. ¿Mm? Bien. Entonces, bueno, decimos que Profe, sí, en lo anterior, en el dibujo anterior, ¿era la línea fina, dijo, lo del agujero? O sea, sí, en lo el agujero celeste. entonces tenemos, en este caso, el orificio, agujero que vemos en la perspectiva, tomamos una de las patas estas que aparecen en bordes ocultos, los que aparecen en celeste, serían trazos cortos. Acá no se ve claramente, pero son trazos cortos, no sé por qué motivo no se ve, pero bueno, son trazos cortos. Como decíamos, cualquier arista oculta. Es un borde oculto, lo que decíamos recién, se traza. Y el orificio es pasante, porque viene de un lado al otro de la pieza. ¿Se dan cuenta? Se cruza. Ah, Entonces, sí, sí. O sea, punteado sería. Sí, sí. claro, trazos cortos. Digamos, Trazos cuando cortos, decimos, a ver, la verdadera denominación es línea fina con trazos cortos. Son pequeños trazos, uno al lado del otro, con una cierta separación, no muy separado para que no se disgregue la línea. Bueno, eso conforman los bordes y aristas ocultas. Pero como además es una pieza, decíamos cilindro, va el trazo en el eje, trazo largo y punto, también de línea fina, ¿eh? Acompañando el largo de ese agujero, en todos los casos. Bueno, y acá dice elegir de acuerdo al tamaño de la pieza la ubicación de la vista anterior en la hoja. Digamos, esto es un trabajo que es importante que ustedes traigan cuando van a las clases con la hoja 3. Es importante porque ustedes tienen que ir calibrando el tamaño de la pieza y la ubicación, que es bastante difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque nos encontramos con una superficie plana, limpia, y donde nosotros tenemos que tratar de ubicar una pieza sin quedarnos pegado a un borde, arriba o abajo. Entonces es todo un esfuerzo de análisis para ver en qué tamaño la dibujo y demás. Y más aún porque yo ahora tengo que dibujar 3 vistas, por ejemplo en este caso, bueno, en este caso creo que son 6, entonces yo tengo que ubicarla en la hoja. Tengo la vista anterior, la superior, la lateral izquierda en este caso. Bueno, yo les quería mostrar que los orificios estos que aparecen, que recién estamos diciendo, cuando yo lo veo de frente, miren la perspectiva, cuando yo lo veo de frente, en la vista lateral izquierda, lo sigo dibujando, nada más que ahí aparece vertical y horizontal, 2 líneas de trazo y punto. El problema que tiene este dibujo
es que también esto nos está indicando una doble simetría, porque los ejes siempre indican simetría, una doble simetría del eje vertical y horizontal, y no lo voy a dibujar con el puntito en el centro, como está acá, que está mal. Seguramente lo han hecho con AutoCAD y a veces le ubica las cosas así, pero digo, nosotros tenemos que trazar y cruzar dos líneas de trazos largos que componen siempre en el punto central de la circunferencia, que me va a indicar el orificio. ¿Y por qué así? Porque es el punto de precisión donde voy a apoyar el compás. Es decir, yo dejo un punto librado al azar, nunca voy a tener la exactitud donde voy a apoyar el compás. Entonces hay que cruzar e indicar dos líneas centrales y después punto y proyecto un poco a los laterales, como se ve ahí, las líneas y estoy marcando los ejes de simetría. Bueno, ahí tengo las tres vistas superiores, las principales, perdón, y ahora apareció la lateral izquierda, que es la lateral derecha, que es secundaria, la inferior, que está arriba, que también es secundaria, y la última secundaria sería la posterior, que aparece en el otro extremo. Bueno, esto sería... Profe, Sí. la vista anterior, arriba, los ejes de simetría no se juntan de esos dos, se hacen separados. No, no, Ah, bien, no, bien. son separados. Digamos, si hubiera digamos, se podrían juntar si tuviera algún sentido, digamos, bueno, vos estás dándole el eje de simetría al orificio. ¿Te das cuenta? Entonces no tiene, en el hueco no hay orificio, entonces no va. Y otra cosa, cuando yo hago líneas de más, como en este caso, si yo la proyectara, lo que va a ocurrir es que me empieza a limitar más adelante para poner información de cotas. Cotas son los números que se ven en amarillo, que son las medidas de la pieza, que nosotros no la vamos a colocar en este trabajo práctico y que se va a dictar dos clases más adelante, la otra semana o la otra, se va a dictar el trabajo de acotación. Por ahora dibujamos proporcionalmente. Bueno, y acá están las piezas. La indicación sería, en vez de poner estos, vamos a poner las letras que ustedes vieron, para indicar las piezas. No vamos a colocar la palabra, vista anterior, lateral izquierda y demás. Se ponen las letras. Bien. Las proporciones que vamos a trabajar serían entonces la escala, una idea de precisión de escala. Nosotros decíamos que vamos a trabajar proporcionalmente las vistas, las piezas, las vamos a dibujar proporcionalmente, ampliando, reduciendo las tres dimensiones. Nosotros lo que vamos a hacer es una relación, a ver si podemos proyectarlo. Ahora ya vamos a cómo vamos a representar. Bueno, ya dimos el tema. Y el desafío ahora es, a ver cómo hacemos para proyectar. A ver, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es escala. Y lo que tenemos que hacer escala es la proporción entre las dimensiones de un dibujo, mapa, plano, maqueta, y las del objeto que representa. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos una hoja limitada, grande o chica, y tenemos una pieza que es grande o muy pequeña, no sé. En ese caso, para representarla, tenemos que tener en cuenta dos cosas. De acuerdo al espacio de la hoja, yo trato de representar lo más adecuado posible
una pieza. Si es una pieza muy pequeña, trato de ampliarlo para que se vean los detalles. Y si es una pieza muy grande que no entra en la hoja, la tengo que reducir. La tengo que hacer proporcionalmente, es decir, en todas las dimensiones de la pieza. Entonces, lo que vamos a ver, y así en esta primera clase, que hay tres tipos de escala. Escala natural, cuando yo tomo la pieza y la dibujo en el mismo tamaño en la hoja. Escala de reducción, cuando yo hago una reducción de la pieza, es decir, la reduzco, cuando la amplío para verlo mejor en la hoja, es de ampliación. Bien. Hay escalas que acá las paso por alto porque todavía no lo vamos a ver. Lo que decimos que es una pieza, por ejemplo, nosotros, escala de reducción, ¿qué quiere decir? Que representa la parte, si nosotros lo pudiéramos, este 1 en 20, lo pusiéramos expresado de esta forma, 1, digamos, una ecuación, digamos, algo así, representar el valor unitario de la dimensión lineal del dibujo, lo que está arriba. Y abajo representa la cantidad de veces que el valor unitario es la dimensión real del objeto. Es decir, lo que tenemos que establecer es una relación entre lo que está en la pieza y lo que nosotros hacemos. Si queremos reducirla, por ejemplo, esto es reducción. ¿Por qué? Porque al objeto digo que 20 partes de la realidad lo represento en la lámina. Es decir, que si yo tomo un objeto, lo divido en 20, quiere decir que lo estoy reduciendo y es lo que voy a representar en la lámina. ¿Se entiende? Y de ampliación es que la pieza, el valor de la pieza, lo multiplico por 2, por 3, por 50, por lo que quiero, y lo voy ampliando. Es decir, yo tomo el valor del objeto real, de la pieza que ustedes van a tener en el trabajo práctico, y yo lo que puedo hacer, si lo multiplico por 1, 1.5, por 2, por 2,5, por 5, le estoy ampliando la pieza, el valor que yo voy a tener en el trabajo práctico. Y si lo divido por 2, por 3, lo que voy a hacer es achicar la pieza para representarla. ¿Te das cuenta? Y si por esa casualidad entra exactamente tal las dimensiones y me queda proporcionado la lámina, estoy usando la escala natural. Por ahora, por ejemplo, en este caso de ampliación, 50 milímetros del dibujo representan 1 milímetro del objeto pieza, digamos. Pero quédense con esto. Yo tomo el objeto. Si lo divido, estoy reduciéndolo. Si lo multiplico a las dimensiones del objeto real, en este caso sería el trabajo práctico, lo estoy ampliando. Y si lo dejo tal como está, es escala natural. Son las tres escalas. Ustedes apliquen las proporciones en las tres dimensiones que ustedes quieran. No vamos a entrar en las escalas de norma SIDA, solamente esto se lo mostramos como para que ustedes tengan una referencia de lo que sería. Bien. Y ahora podemos entrar a ver ya el trabajo práctico que el profesor de la práctica de ustedes, o los profesores que le toquen, se la van a desarrollar más concretamente. Se tienen que dibujar 3 piezas, en este caso en escala. Escala, cuando hablamos en escala de ampliación o reducción, y después hay una cuarta pieza que ustedes la van a dibujar las 6 vistas. Las 3 piezas que van a representar son la 1, 2 y 3, 3 vistas. Y la 4 van a representar 6. Entonces, en función a eso, bueno, el profesor le va a pedir si amplían o reducen. En general estas seguramente van a tener que aplicar escala de reducción, y esta última veremos. Es decir, puede ser en uno o una pequeña ampliación, quizás. En estas
vistas, estamos viendo en esta perspectiva las vistas principales. Y las medidas que nosotros estamos observando están en milímetros y solamente van a ser para el armado, no tenemos que reproducirla en el dibujo. Pero acá tenemos las tres vistas y van a tener bordes ocultos. Hay orificios, algunos son pasantes cuando van de cara a cara y otros no. ¿eh? Los ejes de simetría están puestos acá en estos elementos, que esto es un caño, que le faltan los bordes ocultos, y también en estos no se han dibujado prácticamente bordes ocultos. Bueno, ustedes van a tener que dibujar en las tres primeras, las tres vistas principales, y en la última van a tener que dibujar 6, aplicando ese concepto de escala, no normalizadas, escalas que ustedes van a ampliar o van a reducir, como ustedes en función de la hoja y el espacio que tienen. ¿Se entiende? Así que ese sería el trabajo práctico que van a ver mayoritariamente la semana que viene. No sé si hoy el profesor le decía, si les quiere anticipar algo del trabajo práctico como para que ustedes empiecen a trabajar, o se va a limitar y lo va a dar completo la semana que viene acompañando a los del módulo de jueves. De todas maneras, ustedes lo que pueden hacer es ver la teoría que está ya subida, las normas IRAN, y empezar a practicar y entender los conceptos del método ISOE. ¿Se entiende? Acá están las medidas. Una cosita, cuando aparecen la R precedida, por ejemplo, estos arcos, estas piezas, la 1, cuando aparece la R, está indicando el radio. Es decir, el radio es este arco superior que vemos, ¿eh? Y cuando vemos este simbolito que se llama phi, es un diámetro con una línea que lo atraviesa en diagonal, está indicando el diámetro. En este caso, cuando ven este simbolito, está indicando un agujero o pieza cilíndrica. ¿eh? Cuando ven la R, está indicando un arco, algo abierto, que es en este caso, por ejemplo, en el 1, es ese espacio curvo que tiene arriba, que es R, porque está indicando el radio, a partir de un centro, y el diámetro que está indicando el otro. ¿Se entiende? Bien, esto sería todo, es mucha carga de información que les pido que vayan mirando. Hoy tienen clase igual, porque tienen que traer, entregar trabajos prácticos y demás, y el profesor, bueno, le dirá si le va a anticipar algo o no. Pero una recomendación, todo el mundo en las clases prácticas no vayan con hoja de cuaderno, vayan con hoja 3 para trabajar y empezar a probar esto de la ubicación en la hoja, la ampliación o reducción, todo ese tipo de cosas. ¿eh? Tienen que aprovechar el tiempo que tienen para ir más o menos entendido y, digamos, ponerse a dibujar, aunque sea un erróneo, para poder consultar. Y los docentes los van a ir guiando para que ustedes puedan ir resolviendo el trabajo. Si ustedes van y se ponen a hacer formato, se le va el tiempo y se tienen que ir. Es decir, es lamentable, no tenemos más espacio de tiempo para... Y después, bueno, tienen una clase de consulta, que se está dando los días lunes. Bueno, Raúl, las clases de consulta, eh, ¿las Sí. publicaron los chicos? No sé, Daniel, no me fijé en la... Bueno, en general ellos hacen clase de consulta y ustedes pueden asistir. Sería importante, siempre. Este tema de trabajar con los dibujos y demás necesita mucha práctica. Y la práctica es lo que tenemos más escaso por una cuestión obvia de espacios y de este tema de la pandemia y espacio del aula. Bueno, entonces, el tiempo que tenemos, aprovechémoslo 100%. Vengan con las cosas. Si alguno se anima a meter mano y a hacer algo, háganlo. Prueben a ver cómo es ampliar, reducir algo, a ver cómo ocupo la hoja, a ver qué hago. Agarran una hoja y van probando, borran.
sería importante, eso le aportaría mucho y tratar de entender el método. ¿Mm? Bien, Raúl, ¿querés agregar algo más? Y un par de cosas. Primero, repetir lo que vos dijiste, que el cursado no es hacer nada más que los dibujos que nosotros les presentamos. Tienen que practicar, dibujos práctica, mucha práctica. Si quieren ir bien y llegar a una promoción, no es que tienen que hacer una vez un dibujo porque nosotros lo obligamos, es que realmente practiquen, tienen que saber dibujar rápido, no es hacer algo porque era más o menos así y yo algo lo hago. Y el otro tema es que vienen menos de la mitad de los alumnos las teorías. Y acuérdense en que tienen que tener el 80% de presentismo. Por lo tanto, no dejen de venir porque los que no vinieron, porque el problema va a ser de los otros. Ustedes sí sigan viniendo a las teorías, porque después va a haber 100 tipos que van a venir a pedir algo y no les vamos a poder dar nada porque perdieron el cursado. ¿Está claro? Entonces, sigan viniendo a las teorías. Bueno, si no hay preguntas, Profe, disculpe, sí. yo tengo una consulta. Hace un rato llegó la luz a casa porque estaba cortada. Entonces el jueves no tenemos práctica. Hoy la teoría esta es para el trabajo práctico número 3. Decíamos, los chicos del jueves, porque va a ser feriado este jueves, pasa a la semana que viene. Los alumnos del martes, que le tocaría hoy, desconozco si el profesor le va a anticipar, los va a hacer, va a dictar algo como para que ustedes comiencen a trabajar, desconozco eso. Dani, De todas hay, maneras, hay una pregunta ahí. ¿Ellos hoy tienen que entregar un trabajo práctico o no? sí, 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 igual tienen que asistir a clase. Para Todos entregar el tienen, trabajo. sí, Sí. yo le aclaré, tienen que ir todos a clase porque eh, tenemos el trabajo práctico que vence el día de hoy. El profesor quizás le anticipe o empiecen a trabajar en esto. Desconozco bien cómo se va a organizar, pero ustedes tienen que asistir a clase. No es que si no, si el profesor toma la decisión de que prefiere empezar la semana que viene para acompañar las clases de los jueves, ustedes tienen que asistir porque hay que entregar trabajo práctico, hay que recibir correcciones. Y bueno, y si el profesor por ahí le interesa empezar no esta semana, se comienza. Y si no, comenzarán la semana que viene junto a los del día jueves. Pero ustedes tienen que asistir y por las dudas lleven hojas hoy y todos los elementos de dibujo para poder trabajar en clase. Y si no, y hay un tema, mientras ustedes esperan las correcciones, es un buen momento para charlar, si ustedes quieren preguntarle estos temas al profesor cómo se va a hacer o dudas que tienen, es un buen momento para hacerlo. No, no pierdan el tiempo, porque si el tiempo que tienen ahí, tienen que aprovecharlo. Incluso pueden hacer preguntas, aunque no se dé por ir a la clase, decir, bueno, yo hoy fui a la teórica, ¿cómo encaro esto? Y bueno, el profesor le va a ir orientando un poco, por lo menos como para que ustedes comiencen a practicar en sus casas. Hola, profe. Sí, Quería saber cómo se toman las asistencias acá. ¿Es por venida de Zoom o cómo es? las asistencias, eh, la asistencia ¿a cuál te referís? ¿Trabajos prácticos? Claro, o sea, lo que estaba diciendo recién el profesor de que asistamos, de que estemos acá. Sí, en realidad, ustedes cuando asisten el trabajo, y la teoría, más allá de asistencia o no, es importante porque es el concepto que ustedes tienen que desarrollar que le va a servir para desarrollar el trabajo práctico. En el trabajo práctico, la entrega ya es el presentismo. ¿Mm? Y después, bueno, el profesor podrá adoptar el criterio de decir, bueno, vino, dejó las hojas y se fue y volvió a buscarla.
no hizo una sola línea, bueno, podrá ponerle el ausente o no, porque esos sí son obligatorios, pero no obligatoria para sentarse solamente, sino para trabajar. Eso se evalúa también. Ah, bueno, muchas gracias. No me preocupe. Bien, bueno, bajen, está disponible el trabajo práctico y está toda la teoría para verlo, más las normas CIRAN. Así que tómense el trabajo de ir viendo y estudiando y analizando eh, todo lo que vimos. Es un tema, uno de los temas más importantes del cursado, así que sí o sí tienen que aprenderlo bien, porque a partir de ahora esto se va a usar como algo corriente, hacer vistas, después a medida que avancemos, esas vistas también se van a ir complejizando, cortando, cortes y demás. Bueno, pero necesitan manejar fluidamente el tema método de shock. Bien, yo no tengo más nada que Bueno, una agregar. pregunta Sí, fuera de esto. ¿Cuándo termina el cuatrimestre? el cuatrimestre está pautado que termine a fines de junio. Dale, gracias. Y así que con ustedes, bueno, hemos perdido 2 clases, pero bueno, hay que hacer todos los trabajos prácticos. Bien, Raúl, ¿querías agregar algo? No, lo único que tienen que entender bien lo que vos le dijiste, o sea, si el cursado tiene 10 trabajos y tienen 7 feriados, no va a cerrar con 3. Tenemos que hacerlo todos los trabajos, no le podemos asegurar de qué días tenemos clase o no, porque hasta ahora tuvimos 2 feriados para el módulo de petróleo. Y no sabemos lo que viene, así que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos cursando. Sí, digamos, no se dejan, un tema, no se dejan de dar temas. Sí, tenemos que ver cómo lo vamos a ir dando, pero todos los temas que están pautados para todos los módulos se tienen que dar. Es decir, no es que, digamos, llegamos a fines de junio y bueno, no se dieron temas, no se dieron, no, hay que dar todos los temas. Así que ya veremos cómo lo vamos a ir resolviendo. Bien, bueno, damos por terminada la clase entonces y vayan hoy a los que les toque a la clase de petróleo a la hora que está pautado hoy. Bueno, Profe. nos vemos.